En el borde del mapa conocido había un sitio donde la luz parecía retirarse con respeto. Un puesto humanitario, una estación de observación heredera de siglos de conflictos, se aferraba a una luna muerta. La estación había sido diseñada para ver, no para ser vista, cámaras como ojos, antenas como dedos que tanteaban la oscuridad en busca de respuestas. Esa noche, la oscuridad respondió con una geometría que no pertenecía a ningún diseño humano, formaciones de naves que se movían sin ruido, como si las leyes del tiempo hubieran aprendido a callar. El comandante observó a través de un visor que magnifica más que la imagen, magnificaba la nostalgia. Sus manos, marcadas por años de órdenes y pérdidas, no temblaron, pero el pecho le dolía con un latido que no era solo suyo. Había una fotografía dentro de su memoria, una calle en su planeta natal, risas, una bandera ondeando en un día que prometía eternidad, y esa memoria parecía ahora tan frágil como el cristal de la estación. Los primeros encuentros fueron rápidos y brutales. Un escuadrón de reconocimiento humano fue partido por un rayo incapacitante que no dejó índice ni restos. Los sistemas de la estación vibraron y murieron en secuencias que parecían planificadas, comunicaciones ahogadas, sensores que se volvieron mudos, luces que se apagaron con timidez. Desde el vacío, una sombra se acercó y una luna entera quedó en silencio, como si una mano hubiera colocado la tapa sobre una olla que cocía planetas. La radio captó un murmullo antiguo, señales que no eran idioma, sino reglas. Una transmisión alienígena, si se quería llamar así, no ofrecía palabras, ofrecía consecuencias. Y mientras las estrellas alrededor se convertían en testigos gélidos, la estación entendió que aquello no era una guerra convencional, ni una conquista preparada con promesas de diplomacia. Aquello llegaba con el peso de imperios, intención fría, perfección mecánica y una indiferencia tal que hería más que cualquier proyectil. El comandante vio pasar rostros en las pantallas, operadores que eran jóvenes, ancianos que murieron luchando por una pantalla, padres que sostuvieron a sus hijos en brazos hasta que la señal se fue. La estación dio su último suspiro tecnológico y dejó, como legado, un pulso de emergencia que cruzó años luz. Ese pulso encontró otros oídos humanos que aún no habían olvidado cómo gritar. La humanidad, fragmentada y orgullosa, se estremeció al comprender lo que la galaxia le imponía. La primera imagen del enemigo que llegó a manos humanas no era un rostro, sino un patrón, placas superpuestas que brillaban como costillas de noche, líneas de bioluminiscencia que latían sin pulso. Y una estructura que parecía crecer como si la violencia fuera una forma de arquitectura. La noticia corrió como veneno y medicina al mismo tiempo, invencibles. Se dijo y se repitió alrededor de mesas de decisión, en pasillos donde se prendían velas metálicas para calentar manos y esperanzas. Que fueran invencibles no era solamente una descripción técnica, era una acusación contra la fe humana de que cualquier muro podía sostenerse. En la primera hora de la vigilia, la civilización se reconoció en una lista de pérdidas y en una cadena de decisiones urgentes. Se declararon estados de alerta, se llamaron flotas, maestros dejaron aulas para tomar armas, padres dejaron trabajos para soldar piezas de casco. La humanidad no estaba lista, pero tenía algo que las naves del vacío no podían leer, memoria. Cada persona llevaba un archivo de nombres, canciones, olores de casa que ninguna máquina había sido programada para valorar. La memoria no era un arma eficaz en términos físicos, pero en la práctica saneaba heridas y dio órdenes que la matemática no había autorizado. El primer día terminó con el cielo dibujando trazos extraños, columnas de fuego que se disolvieron en silencio como pinturas antiguas. En la órbita de la luna las luces de la estación titilaron una última vez. Y el comandante, con la cara iluminada por una consola que proyectaba mapas rotos, juró que la humanidad respondería con algo más que miedo. Juró que, aunque los enemigos parecieran invencibles, la invencibilidad humana residía en la capacidad de recordar por quién se lucha. El universo contuvo el aliento. Pero el amanecer no trajo paz, trajo la necesidad de organizar el dolor.
Las noticias de la destrucción corrieron a través de corredores subterráneos, a través de estaciones minerales en asteroides y a través de la red de satélites que un día había llamado comunidad humana. Nunca antes la especie se había visto forzada a consolidarse de manera tan rápida y precisa. Los líderes que quedaban, viejos almirantes, académicos, alcaldes con experiencia de incendios, se sentaron en una sala que olía a metal y café amargo. El comandante anunció un plan que no era brillante ni ideal, era necesario. Reforzar, aprender y golpear con sentido. La humanidad comenzó a moverse como un organismo que redirige energía hacia la curación. Centros de investigación se convirtieron en frentes, talleres, en forjas de armas improvisadas, iglesias, en lugares para escuchar transmisiones codificadas. Se reunieron archivos de antiguos conflictos, se desempolvaron tecnologías olvidadas y se improvisaron tácticas que mezclaban intuición y ciencia. El enemigo era una tela nueva, pero los humanos tenían patrones de tejido que, con la astucia correcta, podían encontrar un hilo suelto. Los científicos, aislados en túneles iluminados por pantallas azules, empezaron a leer la biología alienígena como si descifraran un idioma muerto. Unas muestras enviadas por sondas de reconocimiento, apenas raspaduras de lo que los invasores eran capaces de hacer, revelaron una sorpresa inquietante: la tecnología alienígena no era simplemente maquinaria. Era una maquinaria que había aprendido a sangrar. Había células que se remodelaban bajo comandos eléctricos, estructuras que se autoensamblaban frente al daño, y un tipo de memoria colectiva dentro de la red alienígena que los hacía funcionar casi como un único organismo. La lectura de esas muestras provocó tanto admiración científica como un terror primitivo. Aquello era obra de una civilización antigua, de un imperio que había perfeccionado la automatización de la conquista. Sus reliquias parecían escribir en lenguajes que hablaban de longevidad y repetición, imperios de millones de ciclos de vida, estrategias que no sacrificarían una sola unidad sin ganar antes la guerra entera. Y en medio de los archivos humanos, una sola idea se fue haciendo más fuerte: no bastaría la fuerza bruta, haría falta algo que la fuerza bruta no puede reproducir. Habría que introducir error, emoción e irregularidad. Los entrenamientos comenzaron con metáforas: piensa como si olvidaras la gravedad, decía un instructor señalando diagramas con colores que olían a azufre y esperanza. Las tripulaciones practicaron maniobras de evasión inspiradas en aves migratorias, ingenieros diseñaron misiles que explotaban en patrones que parecían música más que detonación. La guerra dejó de ser solo cálculo y se volvió ceremonia. Había un ritual en la preparación para la derrota, porque probablemente habría pérdidas, y en la esperanza de que esas pérdidas sirvieran para algo más grande. En una de las pruebas iniciales, una nave humana hizo contacto con drones alienígenas menores. La nave no fue destruida, fue estudiada. Durante horas, los drones rodearon la cápsula humana, rozando paneles, midiendo reacciones. Luego, por razones que nadie pudo asegurar, se retiraron. El incidente dio lugar a una teoría: quizá la invencibilidad alienígena no era absoluta, sino normativa. Podía depender de certezas que la humanidad podría forzar a cambiar. Las memorias personales se filtraban en los pasillos como música de fondo, canciones de hogar que alguien tarareaba al ensamblar un motor, el olor a pan recién hecho que alguien recordaba en un comedor comunitario. Pequeñas cosas que parecían irrelevantes frente a la maquinaria del enemigo, y sin embargo, eran el pegamento de la resistencia humana. La memoria se volvió combustible. Y cuando el comandante revisó los planes, lo hizo con esas imágenes en la retina: la sonrisa de una hija, la llamada de un padre que ya no volvería. Esos recuerdos no eran lamentos, eran contratos silenciosos. La humanidad lucharía no por la supervivencia técnica, sino por todos los detalles que le daban significado. El primer descubrimiento táctico clave llegó de un grupo de lingüistas que, por curiosidad, analizaron los pulsos señales alienígenas como si fueran poesía. Encontraron patrones rítmicos que sugerían una dependencia en retroalimentaciones: el sistema alienígena repetía ciertas secuencias para estabilizar su red.
Si esos ritmos se rompían, aunque fuera temporalmente, la red se confundía. La confidencia fue fría y eléctrica, no había que destruir todo, bastaba con introducir caos en los lugares críticos. La determinación humana se volvió visible en campamentos y puertos estelares. Artesanos reconstruían piezas de naves con manos que antes habían hecho juguetes y ahora soldaban blindajes. Los niños crecían bajo comandos de entrenamiento, no tanto para convertirlos en soldados, sino para que no existiera una generación sin la memoria de que el costo de libertad podía ser alto. En un hangar, el comandante observó un avión reparado. Lo tocó con la yema de los dedos, y por un instante imaginó que tocaba el cuerpo de una vieja amiga. Era un gesto sencillo y a la vez sagrado, había que amar lo que se defendía, o la venganza se volvería una máquina fría. El universo contuvo el aliento. Una transmisión vieja y entrecortada cruzó el éter, la voz de una madre que recordaba una canción. Nadie supo por qué la guardaron, pero la canción se volvió himno en los alojamientos donde el miedo dormía. Los científicos la llamaron el archivo humano. El plan humano fue simple en su concepción y brutal en su ejecución: forzar el error, inducir la respuesta y explotar el momento de confusión. Las primeras ofensivas no fueron gloriosas, fracasaron y llevaron nombres humanos a la lista de olvidados. Se perdieron navíos que brillaron una vez como cometas y luego desaparecieron. Ciudades en planetas periféricos ardieron con sobriedad y rapidez. Cada pérdida se asentó en la conciencia colectiva como una lección que dolía aprender. Hubo un día en el que el cielo sobre una colonia se partió en dos, columnas de luz alienígena que cortaron la atmósfera y dejaron tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier ruido. Se dice que los que sobrevivieron vieron pasar sus vidas como si fueran películas a cámara lenta. Un piloto que escapó recordó el olor de su infancia, la harina en las manos de su madre. Otro, que no salió, dejó una grabación donde decía el nombre de su hijo. Esos sonidos, esas pequeñas soberanías de la vida cotidiana, sirvieron para mantener la furia humana alineada con lo que importaba. El comandante dirigió la primera gran maniobra, una operación de extracción y espionaje que tenía como objetivo arrancar un fragmento de la red alienígena para su estudio. Fueron cientos de naves en un ballet de caos, entrando y saliendo como si fueran moscas en una tormenta. La operación logró extraer una unidad de memoria alienígena, pero a un precio terrible. La flota humana perdió la mitad de sus aliados. Un crucero hospital se hundió llevando consigo la risa de un coro completo. La noticia llegó envuelta en silencio. La victoria tuvo sabor a barro. Sin embargo, la unidad extraída iluminó algo esencial. Dentro de la estructura alienígena existía un núcleo de sincronía, una pieza que funcionaba como metrónomo para toda la red, y cuando se la estudió bajo luz humana, los científicos encontraron que su funcionamiento dependía de un conjunto de parámetros ambientales: temperatura, impulso electroquímico, frecuencia de exposición. No era una falla obvia, era una fragilidad, condiciones específicas que, de ser alteradas, podrían descompensar la red por segundos vitales. La siguiente fase humana fue aprender a pagar con sacrificios. Se diseñaron ataques que no buscaban destruir al enemigo por completo, sino desordenarlo, interceptores que penetraban formaciones alienígenas solo para soltar dispositivos que alteraban la frecuencia ambiental. Cargas que cambiaban la temperatura en microespacios, misiones suicidas que inundaban los sensores con ruido humano. Cada misión fue un poema de dolor, heroísmo que no pedía aplausos, solo que el siguiente pudiera vivir. Entre las filas humanas empezaron a surgir rituales. Antes de cada salida, algunos se tocaban un amuleto, otros repasaban una grabación de sus seres queridos. En un hangar, se colocó un piano viejo que nadie sabía tocar bien, y sin embargo alguien tocaba acordes quebrados antes de la batalla. La música, más que técnica, se volvió un método para recordar por quién se arriesgaba la vida. Los humanos comprendieron que la lucha no se sostenía solo en la efectividad de las armas, sino en la cohesión de lo que se defendía: los nombres, los olores, las rutinas. La resistencia humana empezó a cosechar éxitos fragmentados.
Un convoy que llevaba refugiados logró atravesar una nube de sondas alienígenas gracias a una maniobra que imitó a un banco de peces, dispersión y reaparecer. En otra ocasión, una estación que debía caer fue salvada por un contraataque que explotó una vieja táctica naviera, usar la estructura del terreno orbital para ceder y luego recuperar. Cada victoria fue una pieza del rompecabezas que mostraba la verdad. La invencibilidad alienígena era un muro con grietas, las grietas se expandían con presión humana. Y sin embargo, la máquina enemiga aprendió. Sus respuestas se volvieron más rápidas, sus patrones más oscuros. Hubo días en que la red alienígena atacó fuentes de agua, en que dejó colapsar economías enteras con cortes de suministro en estaciones mineras. La guerra dejó de ser únicamente combate directo, se convirtió en una prueba de resistencia social. Comunidades enteras tuvieron que movilizarse para reparar sistemas básicos, para evitar que la guerra devorara la necesidad de convivir. Una noche, en un laboratorio subterráneo, un servidor humano recibió la imagen de un niño que había perdido a su madre en un bombardeo. El niño sostenía una pequeña nave de juguete, la misma que la nación había usado en los primeros tiempos de su exploración estelar. La imagen circuló y se volvió símbolo. Ese juguete minoritario se expuso en muchas paredes, recordatorio de por qué se luchaba. Los humanos no peleaban por territorios abstractos, peleaban por una canción, por una risa, por una pieza de pan. El comandante tomó decisiones que quemaron puentes y forjaron otros. Ordenó ataques que él sabía que costarían vidas porque entendió que la única forma de romper la comunicación central del enemigo era asumir pérdidas deliberadas. Algunos lo acusaron de despiadado, otros lo veneraron como un faro. En la penumbra de su camarote, el comandante escuchó, una noche, una transmisión interrumpida, una voz que decía papá y luego silencio. Fue suficiente para que sus manos se agarraran a la barandilla hasta sentir el metal frío. Esa imagen le recordó la deuda que todos tenían con los que ya no podían pelear. El universo contuvo el aliento. En el filo de una batalla, una vieja transmisión radial comenzó a reproducir una melodía familiar, nadie la apagó. En una sala de espera convertida en morgue, una madre colocó en la mano de su hijo fallecido una nota escrita con letra temblorosa, no olvides la canción del pan. El latido del pequeño era un recuerdo grabado en el pecho de la ciudad. El comandante observó la escena a través de una transmisión y sintió el peso de decisiones que no podían reparar lo perdido. La imagen no fue melodrama, fue un contrato silencioso para todos los vivos. La ofensiva decisiva exigió todo lo aprendido y más, sincronía entre flotas, infiltraciones quirúrgicas y una disposición a sacrificar lo amado. La maniobra fue bautizada con un nombre que sonaba sencillo en los comunicados, pero que en la práctica implicaba un riesgo monumental, la Operación Aurora Invertida. Consistía en inducir un fallo masivo en el núcleo sincronizador alienígena mediante la combinación de pulsos ambientales, cargas electromagnéticas y un grupo de infiltradores que debían alcanzar el corazón machine organism del enemigo. La flotilla humana se desplegó como una constelación de voluntades en una noche sin luna. Naves de todas las edades, algunas remendadas con cariño, otras tan nuevas que aún olían a metal. Los comandantes que quedaban compartieron miradas que decían más que órdenes. La atmósfera previa a la operación olía a óxido, a sudor, a café frío y a la música rota que muchos llevaban en grabadoras portátiles. Ninguna tecnología podía reemplazar aquello, la determinación humana, esa mezcla de rabia y ternura, se acopló a cada motor. El enfrentamiento fue inmediato y salvaje. Las defensas alienígenas respondieron con patrones nunca antes observados, campos energéticos que doblaban la trayectoria de proyectiles, escudos que se regeneraban en fracciones de segundo. Las primeras oleadas humanas se deshicieron en el silencio del vacío. Desde los puestos de mando, se escucharon números que nadie quería pronunciar. Y sin embargo, cada pérdida humana activaba una cadena emocional que desencadenaba maniobras imprevisibles, piruetas de pilotos que recordaban sus primeras carreras de Cars. Cálculos de ingenieros que recordaban el error que habían corregido en un motor de infancia.
La humanidad comenzó a vencer no por superioridad técnica, sino por la capacidad de ser irracional cuando la máquina esperaba lógica. En el centro de la batalla estaba la figura del comandante, no un héroe de leyenda porque dijera palabras grandes, sino porque actuaba con la economía de quien debe decidir entre 1000 futuros en segundos. Ordenó la entrada de un equipo de asalto que, en silencio, se deslizó por grietas y respiraderos de la nave nodriza enemiga. Los hombres y mujeres del equipo llevaban fotografías pegadas en el interior de sus cascos, algunos sostenían flores secas, otros, pequeñas melodías en dispositivos que nadie oyó hasta después. El interior del buque alienígena era un paisaje que mezclaba lo orgánico con lo mecánico, corredores que parecían arterias, cámaras que latían con bioluminiscencia, paneles que se reparaban como si la herida se curara sola. El equipo de asalto avanzó con la cautela de quien atraviesa el corazón de una bestia dormida. Encontraron nidos de nodos sincronizadores, dispositivos que, al ser tocados, emitían un sonido que no era música humana, sino un eco de estabilidad. Uno de los infiltradores dejó caer un viejo medallón junto a un nodo, fue un gesto sin efecto técnico, pero cargado de humanidad. El nodo reaccionó. No porque fuera humano, sino porque la introducción de un objeto sin función rompió la estética rígida del enemigo. Al alcanzar el núcleo, el equipo activó la secuencia diseñada para provocar el fallo, detonadores que cambiaban microclimas, emisores que inyectaban ruido y un programa que imbricó señales humanas con patrones erráticos. Por segundos que se sintieron como siglos, la red alienígena vaciló. Sistemas que antes se movían con la puntualidad de relojes suizos comenzaron a titubear. En la órbita, las naves enemigas desviaron formaciones y un temblor de incertidumbre recorrió sus filas. Pero el precio volvió a mostrarse en toda su crudeza. El equipo de asalto fue alcanzado por una contramedida imprevista, un pulso bioeléctrico que calcificó registradores y detuvo corazones. Entre luces parpadeantes y piezas que caían, hubo actos de entrega que el metal no podía catalogar. Un técnico, con las manos quemadas, selló el detonador con la última fuerza que le quedaba para que la señal humana llegara. La señal cruzó la carcasa alienígena y sembró la duda en la conciencia colectiva del enemigo. En el espacio, las maniobras humanas aprovecharon la ventana de vulnerabilidad. Flotas enteras hicieron maniobras suicidas que explotaron en una sinfonía de fuego y metal, pero que finalmente lograron el objetivo, romper la sincronía. La red alienígena se fragmentó en 1000 voces que ya no se respondían. Es difícil describir lo que sucedió en la mente de una máquina-organismo cuando pierde su coro de validación, es aún más difícil cuando esa pérdida surge por un ruido que es, en esencia, humano, un llanto, una canción. El golpe rítmico de un viejo tambor. La fractura no fue limpieza, fue caos sublime. Naves que parecían invencibles quedaron a la deriva, sus sistemas en conflicto consigo mismos. En la superficie de planetas ocupados, los puentes de mando alienígenas se apagaron como si alguien hubiera arrancado la música que los mantenía en marcha. Las tropas humanas, agotadas y dolidas, vieron como la pluvicencia de alienígenas que antes no mostraban piedad ahora dudaba, busca un patrón que no encontraba. El comandante, rodeado de humo y de nombres perdidos, sintió la victoria como una herida abierta que se cerraba de forma imperfecta. Miró las pantallas donde aparecían las coordenadas de las naves caídas y pensó en cómo cada número representaba una historia. No hubo júbilo ingenuo, hubo lágrimas que brillaron como antenas rotas. La victoria se compró con sangres y canciones. El universo contuvo el aliento. En las ruinas de una nave enemiga, un trozo de tejido alienígena colgaba como bandera. Un soldado humano la tomó, la olió, y la guardó en su bolsillo como si fuera una reliquia de advertencia. Los humanos no rezan. Actúan. En una estación que había servido de hogar a refugiados, un viejo pianista tocó una melodía que nadie había escuchado en años. Sus dedos no eran ágiles, pero la nota sostenida resonó por los túneles y llegó a los oídos de quienes se preparaban para morir. La música no salvó vidas técnicas, pero convirtió el miedo en determinación.
Sus manos, con dedos manchados de combustible, hicieron más que un gesto, recordaron a todos el precio de la libertad. El eco de la batalla volvió a la tierra y a los mundos habitados como un rumor que se convierte en certeza. La humanidad había roto la máquina que la consideraba un simple territorio. La victoria no fue la de un imperio que cae con pompa, fue la de los supervivientes que aprendieron a conservar historias. En las plazas de las ciudades que se mantuvieron, la gente colocó objetos simples, un par de zapatos, una carta, una urna con cenizas. No hubo estatuas gigantescas de héroes, lo que se erigió fueron pequeños altares a la cotidianidad. La reconstrucción fue lenta y, a veces, amarga. La infraestructura planetaria se levantó de ruinas con voluntad y con economía, se priorizaron escuelas, sistemas de agua, centros médicos. Las juntas que antes discutían estrategias de guerra ahora decidían dónde plantar árboles y cómo reabrir fábricas que habían fabricado piezas de naves. Las manos que repararon motores ahora plantaron semillas. Era una guerra por la vida que se tradujo en acciones humildes, reparar una casa, coser una bandera, enseñar la canción de pan a los niños. El comandante se retiró a un balcón que daba a un puerto espacial renacido. Observó cómo pequeños barcos llegaban con materiales, niños que señalaban estrellas como si fueran promesas a futuro. Había en su rostro rastros de lo vivido, arrugas que no existían antes, una mirada que era mezcla de dolor y de extraña satisfacción. Se permitió recordar con claridad, la voz de su madre llamándolo a cenar, la cara de su hermana en una fotografía, el olor del café en un amanecer de casa. Esas cosas habían sido combustibles invisibles durante la gran operación. Los monumentos que se erigieron fueron modestos y personales. En el centro de una ciudad costera se colocó una placa simple, por quienes dieron la canción del pan. En otra, un pequeño parque con un piano de construcción local donde cada tarde alguien tocaba una nota. Las historias se contaban en voz baja y se enseñaban en las escuelas como si fueran lecciones de artesanía humana, cómo se fabrica la valentía, cómo se cultiva la memoria. La reconciliación con lo alienígena fue lenta. Los remanentes del enemigo se hicieron menos humanos en su naturaleza conforme la red perdía su cohesión, algunos optaron por retirarse, otros quedaron atrapados en asteroides o se desintegraron en órbitas. La humanidad decidió no intentar aniquilar lo desconocido, sino entender lo que quedaba. Se enviaron misiones científicas que no llevaban armas sino instrumentos de estudio. Había un reconocimiento tácito, la victoria significaba responsabilidad. No era suficiente apartar la amenaza, había que aprender de ella para no repetir errores. Con el tiempo surgieron historias de compasión y también de venganza contenida. Algunos grupos, heridos por pérdidas profundas, buscaron desentrañar el propósito de la invasión. Otros, más sabios por la sangre derramada, comenzaron a tejer relaciones con especies menores que habían sido explotadas por el imperio alienígena. Lecciones de empatía se aprendieron sobre el terreno. La humanidad, cansada pero íntegra, se convirtió en guardiana de su propio pasado y en vigilante de su futuro. En un acto público sencillo, se plantó un árbol en un parque que había sido antes una base militar. El comandante fue invitado a decir unas palabras y, en vez de discurso, dejó caer una semilla en la tierra. Que nazca lo que cuidemos, murmuró. No fue pomposo, fue un contrato con la vida. Los modos de la victoria se tradujeron en praxis cotidiana, escuelas que cantan canciones antiguas, talleres que enseñan mecánica espacial a niños, bibliotecas donde se repite la historia de aquellos que se sacrificaron. El dolor no desapareció. Había casas sin dueños, silencios que se volvieron habitaciones vacías, y nombres tallados en muros que nadie podría borrar. Pero la narrativa colectiva cambió, de miedo a orgullo, de victimización a agencia. La humanidad comprendió algo esencial y peligroso, era capaz de despertarse. Y despertar significaba ahora responsabilidad para con las galaxias que un día serían visitadas sin imposiciones. En la última escena, la cámara imaginaria recorre estaciones donde niños dibujan naves y ancianos cuentan historias de las noches en que el cielo se partió. Se oye,
de fondo, la canción del pan y, de vez en cuando, el sonido tenue de un piano que alguien golpea con manos firmes. La humanidad construye no solo estructuras sino genealogías de valentía. Sus pasos no son de conquista, sino de cuidado. El universo contuvo el aliento. En una habitación donde una anciana tejía mantas para los huérfanos, una pequeña encontró una caja con cartas amarillentas. Las cartas eran de un padre que ya no volvería. La anciana las leyó en voz baja, no para traer pena, sino para enseñar nombres. La niña colocó la carta contra su pecho y, por primera vez, entendió que las guerras no eran historias de máquinas, eran historias de nombres que debían ser pronunciados. La paz, forjada con ceniza y memoria, no fue complaciente. Fue una promesa vigilante, aprender para no repetir y proteger para no olvidar. La humanidad elevó su bandera no en triunfo destructivo, sino en señal de que había escogido otra forma de grandeza, la de mantenerse humana aun cuando pudiera ser más fácil ser máquina. Los relojes del cosmos siguieron, pero esta vez algunos miraban el cielo no con miedo, sino con la disciplina de quienes saben su precio. Y entonces vino el día en que sondas humanas, reparadas y mejoradas, se adentraron en los restos del antiguo imperio. No con hambre de venganza, sino con curiosidad establecida en límites éticos. Los científicos que viajaron no buscaban armas nuevas, sino piezas de conocimiento que garantizaran que la historia no se repitiera. Comprendieron que la palabra invencible era peligrosa, no describe seres sino ignorancia. La curiosidad humana, guiada por respeto y memoria, fue la herramienta más afilada. En el brillo helado de una estación reparada, el comandante se retiró por última vez al lugar donde todo comenzó, un observatorio que miraba las estrellas. Observó los puntos que antes eran amenazas y ahora se veían como recuerdos de noches largas. Respiró, y por primera vez desde que la guerra empezó, dejó que la música que había guardado en un dispositivo se reprodujera completa. Era la canción del pan, la que había ayudado a sostener a tantos. La cerró con una sonrisa triste y serena. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.